Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. Les tengo otro nuevo Flutter Challenge, que es el que está aquí a mi derecha, ¿no? Aquí. Básicamente es el Grocery Store, es un diseño extraído de Dribbble con muchas animaciones. Y tenemos un catálogo de productos, frutas, verduras. Entramos al detalle con una animación. Se muestra el detalle, agregamos al carrito, se va a la parte de abajo y con una animación también aumenta el contador y finalmente con un swipe vamos al carrito o regresamos, ¿no? Para hacer cambios de los productos, ¿no? Está chévere, vamos a poder si lo podemos implementar en Flutter y vamos a rápidamente a la vista de código. Para esto voy a separar este video en dos debido a que no quiero que el video sea muy largo, así que por eso vamos a partirlo primero en... Vamos a hacer la estructura, la parte de los paneles blanco y negro que tenemos aquí, la transición para ir al panel a panel, para ir al detalle del producto también. Y creo que ahí nos quedamos para en el siguiente video ver cómo agregamos eso al carrito con esa animación y los detalles del carrito, ¿no? Del cart, ¿no? Agregar más productos, quitar. Aquí voy a tener que usar State Management, una buena gestión de estados, porque si no voy a tener muchos widgets con variables por todo lado, ¿no? Porque voy a tener que mantener el estado del producto en el carrito. Así que vamos rápidamente a implementarlo. No tengo nada aquí en mi simulador. Voy a volver la imagen del video. Y vamos a empezar rápidamente. Estoy acomodándome aquí con el video para poder ver el diseño. Ok, scaffold. Rápidamente. Body. Tiene un app bar y he visto que esto puede ser animado cuando desaparece. A ver, aquí. Cuando voy hacia el carrito, ese app bar me parece que se va hacia arriba, ¿no? Y desaparece, ¿no? Junto con todo el panel blanco. Así que por eso no voy a usar el app bar, sino voy a crear mi propio widget de app bar. Column, children, y aquí sería un container. Que tenemos aquí en el container, un row, children, back button, color black. Tenemos un expanded donde va a estar el título. Y esto que es fruits and vegetables. Style, text style, color black. Le agregamos un espacio aquí, width 10, hot reload y ya está. Los colores, faltan los colores. Se ve todo oscuro. Tengo que cambiarle el container, ponerle un color. Bueno, vamos a definir el color aquí. Cons, background, color. Y vamos a buscar el color. Es el color F. Vamos a ver de nuevo. F6, F5, F2. F6, F5, F2. Ya está. Background color. Y ya está. Mucho mejor. Aquí tiene un icono que le voy a poner un icon button. Que va a ser un icon. Icons. Voy a ponerle setting porque no sé qué icono es. Y para no perder mucho tiempo. Y ya está. On preset. No es constant. Ya. Ya que el toolbar tiene un tamaño específico, voy a ponerle el que ya trae Flutter por defecto, el cat toolbar high, está constante. Y ya está. Entonces esto lo voy a extraer en un widget para que este widget principal no sea muy grande. Stylus y puede ser un app bar grocery. Ajá. Ya está. Y simplemente le agrego. Luego para los paneles blanco y negro yo estoy pensando rápidamente en un stack, ya que si uso un page view se va a cruzar el scroll con el listado de productos que tengo ahí, así que rápidamente voy a implementar un stack. Y vamos a ver lo que tengo pensado. Bueno, acá me falta un expanded porque quiero que ocupe todo el column disponible.
Y acá tenemos que pensar bien cómo distribuir los paneles, ¿no? A ver, position it, child. Y tengo un container de color blanco. Position it left 0, right 0, top 0. Y el height es, yo asumo que sería todo el tamaño de la pantalla disponible menos el toolbar, ¿no? que está aquí. Así que vamos a extraer todo el tamaño. Final size igual a media query of punto size. Entonces ya tengo el size.height menos el toolbar, ¿no? Entonces vamos a ver, grabo y ya está. Blanco, todo bien. A ver, voy a ver si ustedes están viendo lo que yo veo. Sí, está bien. ¿Y qué más? Ahora el primer estado. Esto tiene varios estados. Miren que en el primer estado en el que entramos ahí, vemos que el panel blanco no está ocupando toda la pantalla, ¿no? Está un poco hacia arriba. Y abajo tenemos un panel negro que es donde están los elementos del carrito que voy agregando, ¿no? Así que vamos a crear el panel negro aquí. Left, right, top. Top, aquí no va a ser 0 porque 0 está el blanco. Tendría que ir abajo del blanco. Primero vamos a empujar un poco el panel blanco hacia arriba, ¿ya? Porque no está en 0, sino está un poco empujado. Que aquí debería ser menos, no, el top debería ser menos lo que le quiero empujar, que va a ser el tamaño de la barra de abajo, ¿no? Así que voy a crear un const cart bar height y le voy a poner, no sé cuánto será, 120, 100 voy a hacer. Y entonces aquí voy a empujarlo, voy a empujar el blanco, miren. Lo empujé y top, sí, lo empujé. Esto voy a quitarlo un momento. Ya lo empujé. Ahí ven ese espacio disponible, eso va a ser para el panel negro, ¿no? Me aprovecho en cortar el panel blanco también. Decoration, box decoration. El color voy a pasarlo aquí. Y el border, ¿no? Border radius only. Bottom left va a ser un radius circular 30. Y vamos a ver ahora. Y el bottom right. Ok. A ver, grabo ahí. Ya está cortado, bien. Ahora nos concentramos en el panel negro. En la posición inicial, que va a ser top 0. No va a ser top 0. Va a ser todo lo que... todo el alto. El alto del dispositivo menos el toolbar. El alto del dispositivo menos el toolbar. A ver, vamos a probar. Acá voy a ponerle black. Alto del dispositivo menos el K-toolbar. No. El alto del dispositivo menos el K-toolbar. Necesito... Y el alto está bien. El alto... Aquí el alto va a ser todo el tamaño del dispositivo. Necesito restarle... necesito restarle también el cart bar height. Ahí está. Ahí está el panel negro, ¿no? Entonces ya tengo el inicio del panel negro y el inicio del panel blanco, ¿no? Ya, ahora me queda crear los estados, ¿no? Como les dije, aquí voy a tener que usar una buena gestión de estados, así que como no estoy usando package, yo usaría provider, pero sin package lo podemos implementar fácilmente con una clase block. Voy a crear un grocery store block dar g, no, dar. Y clase grocery store block. A usar el mixing de chain notifier. Y listo. Aquí voy a necesitar crear estados. Miren, el estado inicial va a ser... Voy a poner el estado normal, que va a ser este.
El estado siguiente va a ser el estado de detalle. Cuando voy al detalle, el panel negro ya no está y el blanco se expande en toda la pantalla, ¿no? Ese es el detalle. Y el otro estado que va a ser el cuando voy al carrito, ¿no? Miren cómo el panel blanco se expande todo. Y cuando voy al carrito es el panel, el estado de carrito, ¿no? Así que creamos 3 estados. Inam, Grocery, State. Y ya está. Puede ser normal, puede ser details y car, el carrito. Creo mi estado aquí como variable. Grocery state y va a iniciar en normal. Y voy a crear métodos para cambiar ese estado, ¿no? Que va a ser el puede ser el void change to normal. Y lo único que voy a hacer es cambiar esto a normal, que ya está. Notifico a los que escuchan. Y lo mismo para el card. Por ahora solo 2 estados, card. Y notifico, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Ahora, ya que voy a crear aquí mi blog y voy a leerlo con el Animated Builder, vamos a cambiarlo a Stateful, esto para mantener el estado. Y empezamos. Init state, no, init state ni necesito init state, no. Final block igual a grocery store block. El scaffold sobre un Animated Builder. Para que escuche los cambios, este tiene un animation. El Animated Builder puede escuchar el Chain Notifier. Y como este block es un Chain Notifier, no hay problemas. Esto no necesitamos. Y listo, ya estoy escuchando cada vez que hay un cambio, ¿no? Ahora, necesito obtener el cambio. ¿Cómo cambio de estado? Necesito un Gesture Detector aquí. En el panel negro, que es el que maneja el gesto. Si ven el video, el panel negro es el que maneja los gestos, ¿no? Ahí y aquí, ¿no? Todo está en el panel negro, así que aquí vamos a crear un Gesture Detector on Vertical Drag Update. Aquí está, me facilita todo ya Flutter. On Vertical Gesture voy a ponerle. Y simplemente creo este método aquí. Void. Y tengo un drag update details, aquí está, details. Y aquí si se dan cuenta que el details trae un primary delta. Que si yo empiezo a pintar este valor, miren que me retorna. Aquí, voy a hacer un swipe hacia arriba. Valores negativos, ¿no? Mientras más rápido haga drag, el valor es más grande, ¿no? Así que yo voy a asumir que si paso de -7... Si details.primaryDelta es menor que -7, entonces es que ya hice un drag hacia arriba y que quiero cambiar el estado, ¿no? Cambio hacia change to normal. No, hacia cart, ¿no? Al estado cart. Si no, details.primaryDelta. Tengo que ver el otro caso, ¿no? A ver, vamos a comentar esto. Una vez que ya esté en el estado de carrito, cuando baje el valor es positivo, ¿no? Así que yo asumo que ahí como voy a tener más espacio para hacer drag, voy a asumir un valor más alto ahí. Si primary delta es mayor que 12, entonces cambio a normal. Y ya está. Ya tengo los gestos y ahora a crear los valores, ¿no? Este top, que es el que mueve a los panels, tiene que cambiar en base al estado, ¿no? Así que voy a crear un método aquí que sea void, no, double sería get top for white panel. Voy a ponerle que me dé el valor top para el panel blanco. Necesito el estado nada más, es el grocery como parámetro, grocery store state, grocery state y necesito el size, que es el tamaño de toda la pantalla. Así que aquí valido para el panel blanco si el estado es igual a grocery state normal. ¿Qué retorna? Retorna el -car height. Return -car height. Perfecto.
Y si el estado es igual a grocery state cart, ahí, ¿qué debería retornar? Debería empujarlo hacia... a ver, ahí es un estado normal, debería empujar todo el alto que tiene hacia arriba. No debe desaparecer, ¿no? Debería quedar un poquito, ¿no? Para que sea visible. Necesitaría empujarlo casi todo el height. Si lo empujo todo el tamaño que tiene sería... no, bueno, no se vería nada, ¿no? Necesito... Bueno, todo el tamaño que tiene, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. Este es el tamaño real del panel blanco. Le voy a empujar esto en negativo. Pero le voy a sumar... vamos a ver, 150 puede ser. Para probar qué pasa, ¿no? Y... podemos ver qué pasa, a ver. No estoy invocando este método. A ver, get top. Aquí. Aquí le paso el state. Grocery state. Grocery state y el size, ¿no? Solo el panel blanco, ¿no? El negro no está. El negro está igualito, ok. Bajo, subo. Ok. Estoy haciendo swipe. Bajo y subo. Si le quito esto. Quiero ver hasta dónde llega el panel blanco. Se pierde. Necesito aumentarle algo que es la visibilidad que quiero, ¿no? Que puede ser que use la visibilidad que tiene el negro abajo, ¿no? A ver, vamos a ver. Menos, perdón. Mucho, ¿no? Mucho, sí. Entre 2 puede ser. Ahí está bien. Creo que eso quedaría visible el blanco. Ahora vamos a trabajar con el panel negro, el black. Get top for black panel. Cuando el blanco está en estado normal, debería retornar estos valores que están aquí, que los usé por defecto. Me equivoqué, aquí es. Y cuando esté en estado cart, debería estar en 0. No, 0 más... puede ser el cart bar height entre 2. A ver, vamos a probar. Y necesito invocar esto. Sería block.state y el size. Ya está. Creo que queda. A ver, swipe, swipe. Perfecto, quedó. Ahora las transiciones están duras, ¿no? Porque no estoy haciendo ninguna animación. ¿Cómo animamos esto? Simplemente con Animated Positioned, ya que tenemos un stack Positioned, simplemente Animated Positioned. Ya estamos. El Animated Positioned, como es una animación, me pide un duration, ¿no? Así que voy a crear un duration aquí. Cons panel transition igual a duration milliseconds, 500 puede ser. Panel transition, lo pongo aquí. Duration y aquí arriba duration. Listo, solamente ese cambio ahí, vamos a ver. Ya está, fácil, ¿no? Le puedo cambiar la curva si deseo, ¿no? Curve. Le puedo poner la decelerate y aquí también. Ahí está. No he visto cómo es la velocidad de esta. A ver, vamos a ver. Sí, está bien. Ya, entonces ahí estamos, ¿no? Tenemos ya los gestos. Voy a cambiarle el background aquí al scaffold, que va a ser background black también. Ahora sí. Listo. Ahora pintamos los elementos que están dentro del widget blanco. Aquí tendría que crear, bueno, tengo un child aquí. Child. Y aquí podría crear un widget que sea mi listado, ¿no? Vamos a separarlo ya para que sea bonito, para que se vea bonito. Bueno, aquí voy a retornarle un valor por defecto para que no salga ese warning. 0 y 0. Que todavía no va a llegar a ese 0 porque solo estoy manejando dos estados, normal y cart, ¿no?
todavía no estoy usando el details. Ok, entonces seguimos con el widget que voy a crear aquí. Va a ser un... ¿Sale un error? Ah, es el que voy a crear, ¿no? New grocery store list, puede ser. List, si es un listado. Sí. Sería un grocery store list. Me faltó importar material. Ya está. Y lo voy a invocar aquí. Grocery store list. Ya está. Y aquí necesito listar todos los productos, ¿no? Vamos a ver. Voy a crear un list view. List view builder. Algo básico. Item builder, context, index, tour, container, color, primaries, index, color, primaries, punto le. Tengo un list view, tengo un item count de 20 y vamos a ver si pinta. Pinta, no pinta. No, necesito un alto 100. Ya está. Aquí están en teoría mis elementos, ¿no? Ya tengo un widget separado, está más limpio. Ahora necesito acceder. ¿Qué les parece si el block va a contener el listado de esos elementos, ¿no? Ya mi amigo Edwin me ayudó a conseguir esos elementos. Los tengo aquí en una clase grocery product que tiene price, name, description, image, weight. Y también me ayudó a llenar los datos aquí, ¿no? Para no hacer tanto trabajo en el video, ¿no? Estos son datos así que lo podemos conseguir antes del video, ¿no? Antes de hacer este video. Tenemos una imagen y datos para poder mostrar, ¿no? Grocery products. Ya está. Mi lista es grocery products. Así que no lo voy a invocar directamente como hacía antes en los widgets, sino ahora a través del block, ¿ok? Entonces, aquí sería mi lista de grocery product. My product, no, catalog, le voy a poner catalog, que es el catálogo. Y va a ser igual a, ¿cómo le puse? Grocery products, ¿no? Pum, ya está. Ya puedo acceder, pero a través del block, ¿no? Y aquí el tema es que incluso puedo usar en list. Vamos a ver si puedo usar list unmodifiable para que esa lista no se pueda modificar, ya que solo es un catálogo. Ahora, ¿cómo accedo al block? Desde esta lista, si el block lo tengo aquí en el home y estoy escuchando aquí, ¿no? Para eso podría usar un inherited widget, ya que no estoy usando provider, así que voy a crear mi inherited widget aquí. Aquí lo uso, no, mejor lo uso, lo creo aquí. Todo está separado, ¿no? Grocery. Le voy a poner provider, provider, sí. Grocery provider, lo voy a llamar así. Class grocery provider extend inherited widget. Me pide implementar que, a ver, override update should notify. Le voy a poner que sí, que me haga update. Y aquí voy a inyectarle el block, ¿no? Va a ser el grocery store block. Ajá. Y voy a crear el constructor. También voy a inyectarle el child widget child. Estos son required. Ajá. ¿Y este super tiene para pasarle un child o no? No. Sí. Aquí está. Listo, creé mi inherited widget que le puse provider. Le estoy inyectando el block y le estoy inyectando el widget también, ¿no? En teoría, internamente provider hace todo esto y mucho más, ¿no? Así que como yo no quiero usar package ahora, simplemente estoy creando mi inherited widget para poder obtener el block en otros widgets dentro del árbol, ¿no? Entonces aquí necesito el método estático que me va a retornar el provider of build context, y aquí el context tiene un método que es depend of inherited widget of exact type, y aquí le puedo pasar el tipo de widget que es provider. Listo.
Listo, tengo mi provider o mi heritage widget. Lo voy a inyectar dentro de todo esto. A ver, aquí está. Importo. Me dice que inyecta el block. Y el block, yo lo tengo el block aquí. Ya está. Inyectado el block, está ahí. Ajá. A ver, voy a salir por si acaso y regresar. Estamos. Y ahora, ¿cómo recupero el block en el widget del listado que quiero mostrar aquí los elementos? Fácil, ¿no? Final block igual a grocery provider of context punto block. En teoría acá ya tengo acceso al block y ya tengo acceso a los elementos, ¿no? A ver, vamos a ver. Block catalog punto length. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5. Parece que funcionó. Miren, hay 5 elementos que son los que están en el catálogo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, el otro está arriba, ¿no? No se está apreciando porque empujé el widget, ¿no? Así que puedo ponerle un padding acá. Padding const edge only top cat toolbar. Esto va a ser cat toolbar. No. Va a ser el tamaño del el panel negro que está abajo, ¿no? Que es home. Vamos a ver, no. Home, le puse 100, ¿no? Carva. Voy a ponerle que no sea privado. Para poder acceder desde aquí. Aquí. Y ya está. Ya está, ahora sí puedo ver mis productos sin problemas. Y ahora es cuestión de pintar los productos, ¿no? Y ustedes ven que en el video pasado les preparé un widget para esto, ¿no? Que es el Staggered Dual View, que me permite mostrar elementos así, uno como que disparejos, ¿no? Eso lo vimos en el video anterior, así que si no lo han visto pueden correr a verlo. Y vamos a usar ese widget ahora, en lugar de este List View Builder que puse de ejemplo nada más. Y empezamos, ¿no? Voy a comentar esto. Return Staggered Dual View. Vean el video pasado para que vean cómo lo implementé. Esto tiene un context y esto tiene un index, ¿no? Pum. Y aquí es donde debo armar mi widget, que es un column, no, un cart con un column. Item count va a ser block catalog length. Y nada más, es ya cuestión de armar mi widget, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está esto. Voy a agrandarlo un poco aquí. Ustedes lo están viendo pequeño, ¿no? Así que para ustedes voy a agrandarlo rápidamente aquí. ¿Dónde está? Video demo. Ahí está. Esto es lo que vamos a implementar ahora. Tampoco quiero agrandar mucho para que puedan ver el código. Ahí creo que está bien. Y ya, voy a pasar a implementarlo. A ver. Video por aquí. Simulador y código, ya. Tengo un column con imagen, texto, ¿no? Children. A ver, imagen, image, assets. Que va a ser, voy a primero extraer el elemento que es product. Lo voy a poner, eso va a ser un blog.catalog. Bueno, el index. Ya está. Product.image. Ya está. Fit. Box fit. Cover. Tiene size. Tiene height. Puede ser 100. 100 de alto. Ahí está. Como estoy con tema dark, perdón. Por eso sale ese color, ¿no? Así que voy a ponerle un color blanco. Necesito cambiarle el fondo aquí al column. No, al scaffold ya le puse negro. A la lista. A esto puede ser, ¿no? Esto es un staggered. Aquí le pongo un container. Color. A ver si le pongo un color green. Ajá. Listo. Entonces esto también lo voy a hacer público. Y voy a actualizar esto.
Y aquí le pongo background color también. Ya está. Le voy a poner un elevation de 10. Ya. Ya tengo mi producto. A column le digo que sea mínimo. Es que aquí depende del aspect ratio, ¿no? Por defecto, ¿qué me puso? 0.5, ¿no? Aspect ratio 0.7 puede ser. Ahí está. Se acerca más. Sí, le voy a poner más redondeado aquí. ¿Qué tiene aquí? Margin, no, shape, ¿no? Rounded, rectangular, border, border radius, border radius. No tengo un all, sí. Y 25. No, me pide un circular. Este circular que tiene, circular aquí, este 30, ya, sí. Mucho creo, 20. Ya, bueno, ahí nomás. Ahora, texto. Text. Viene a ser product.name. No, este es price. Style. Font weight. Bold. Ya está. El price lo tengo en número, ¿no? Así que voy a pasarlo a texto con el dólar adelante, ¿no? ¿Cómo era esto? Así. No, así. Ya. Color. Tamaño. Font size 20. Mucho. 20 está bien. Ya está. Voy a hacer que la imagen empuje el contenido. Mucho. Voy a seguir agregando más texto. A ver. Este es text. Esto es la banana. Que este es el nombre. Esto debe ser product.name. Y esto ya no es bold. El tamaño es pequeño. Aquí. ¿Por qué me aparece? Voy a cambiar esto aquí también. Y abajo es el peso, ¿no? Que tendría color gris o plomo. Ya está. Le voy a decir al column que lo alinee para la izquierda. Start. Ya está. Y este column que tenga un padding, que sea de 12 o 15. Ajá. Creo que la imagen ya. Box covered. Width. Width 100. No me está respetando aquí. Ajá. Aquí fit te voy a poner. No, la imagen tiene box width contain. Ahí está mejor. Ahí está. Estamos bien. Solo que no se aprecia todo el tamaño del producto porque ahora sí depende del... a ver, ¿dónde le puse el...? Le había puesto un padding, ¿no? Le quité. ¿Dónde está el padding? Aquí está. Estaba en el list view. Así que aquí le voy a poner un padding. Ya está. Ahora sí. Más o menos. Sí, creo que vamos bien. Aquí le puedo agregar un size box space 15. Ya está. Se acerca bastante, ¿no? Solo que en el diseño anterior que hice tenían como que estaban separados por justo la mitad, ¿no? Pero aquí veo que no necesariamente el elemento de la izquierda y derecha no están en la mitad, sino en un menor porcentaje. Y esto lo podemos solucionar directamente del Staggered Dual View que hicimos. Si ustedes ven el código, estoy usando un 0.5 directamente. Si yo le pongo un 0.3... estoy modificando en otro proyecto, ¿no? Ajá, como que ya sube, ¿no? ¿Ven? Creo que esto, el 0.3 era lo que yo esperaba. Pero no lo voy a modificar directamente, sino que voy a ponerlo con una variable que... puede ser un
Eh, mm, ¿Qué sería? ¿Qué nombre le podría poner a ese person movement? No, movement, displacement, item, item ratio, no, item ratio, no, item percent. No, no tengo idea qué nombre ponerle a ese desplazamiento, que es el item offset, ¿no? Offset percent mejor. Que por defecto va a estar en 0.5 para no alterar el otro, ¿no? Y yo le voy a pasar desde mi lista el 0.3 que ya vi que calza perfecto. ¿Está? Y estamos. ¿Difícil? No. A un swipe. Boom. ¿No? Boom. Ajá. Veo que no está cortando porque necesito el corte que tenía mi container. Ajá. Entonces, el corte que tenía aquí el container blanco. Tenía un corte aquí. Aquí está. Este corte lo debería tener este container. Decoration, box decoration. Vamos a ver si es verdad. Ajá, ahora sí. Pero no está cortando. ¿Qué no está cortando aquí? ¿Mi elemento? Ah, mi elemento no está cortando. Vamos a ver, este card tiene un clip, heart. No, ya sé qué voy a hacer. Border clip. No voy a usar al container, no voy a usar. Vamos a hacer algo más radical. A ver, voy a sacar este border radius. Está bien el color aquí, color, background color. Está. Y lo voy a cortar desde aquí. Esto va a ser un clip, rrect, border radius, y voy a copiar el que usaba como border, ¿no? Aquí ya le quito esto. Está. Ahora sí, bien cortado. Ya. Swipe y ya estamos, ¿no? Avanzando cada vez más con el challenge. Ahora seguimos con el detalle. Y ahí cerramos el primer video, ¿no? Creo que solamente voy a hacer el hero, el mover el elemento hacia el detalle. No voy a completar toda la pantalla del detalle para que el siguiente video tenga algo que mostrar, porque si no, no va a haber nada. En el siguiente video simplemente ya como que ya tenemos todos los movimientos, simplemente solo faltan las animaciones, que sería regresar el elemento al carro y aumentar el contador de... Tendría que ya hacer mejorar mi gestión de estados aquí, crear nuevas variables para almacenar los productos en un carrito, pero lo bueno es que ya todo está separado en el blog, ¿no? Así que ya podemos en el blog ir metiendo la lógica, ya no tenemos todo en la vista. Así que vamos rápidamente por la pantalla. Ahora sí lo estoy separando por widgets. Si quieren tener acceso al código fuente, vean el video, pónganle pausa. O en la descripción del video hay un acceso a Patreon, donde ustedes ahí tengo algunos ya colaboradores en Patreon que tienen acceso al código, ¿no? Grocery product, grocery store details.dart class grocery store details. Y a ver, vamos. Y entonces esto sería un... esto va a ser un widget, así que primero material para no sufrir. Import material. Ok, entonces st grocery store details, ya está. Ahora tengo que invocar a esto. Voy a ponerle un scaffold para poder regresar nada más. Appbar, ya está. Grocery Store Details, voy a invocarlo cada vez que seleccione un elemento. Entonces le agrego un Gesture Detector. Gesture Detector al cart on tap. Y cada vez que voy a crear un método aquí. No, aquí nada más. No hay por qué. Estoy viendo. Lo único que viaja es la imagen, ¿no? Sí. Entonces voy a usar navigator.off
.push. No voy a usar el Material Page Root porque el Material Page Root de iOS, que es el Cupertino por dentro, hace un swipe de la animación cuando voy al detalle, ¿no? En esta ocasión simplemente quiero que haga un fade. Selecciono el elemento, hay un fade y viaja, ¿no? Nada más. Así que voy a usar mi propio Page Root Builder. Mi propio Page Root usando Page Root Builder. Context, animation, animación doble que no importa. Y ya está. Aquí la página. Grocery Store Details. Quiero un Fade Transition. Fade Transition. Opacity va a tener la animación. Y necesito pasarle aquí el producto, ¿no? Que va a ser Product. Estamos. Listo, grabo y... Aquí necesito declarar el product. Grocery. Product. Ajá. Constructor. Y está. Y esto va a ser required. Y simplemente voy a mostrar el producto, ¿no? Al centro lo voy a poner. Child. Voy a crear un image asset. Voy a copiarme del listado. Aquí está. Bueno, nada raro, ¿no? Aquí voy a usar el cover, que tengo más espacio. Y a ver, veamos, probamos. Tap, ahí está. Ahora, ¿cómo hago esa transición de un lado a otro del elemento? Fácil, ¿no? Ya creo que ustedes, la mayoría sabe, esta transición se controla rápido con el Hero, ¿no? Hero Widget o héroe, widget héroe, así se llama en inglés. ¿Cómo lo hago? Estoy en el listado aquí. A esta imagen le voy a hacer un grab de hero y le voy a poner un tag que va a ser list y el nombre de la imagen product. ¿Tengo ID? No tengo ID, así que el nombre del producto nada más. Estoy concatenando, así que tengo que usar este tag al otro lado también, en el detalle, ¿no? Hero y ya está. Ahora veamos, hice dos líneas nada más, ¿no? Ya está. Esto es Flutter, ¿no? Ya estamos. El desafío está en que ¿cómo hago que cuando seleccione aquí el carrito, esta imagen ya no vaya de regreso a la lista, sino vaya al carrito? Ahí está, ¿no? Aquí tengo el swipe. Bueno, creo que hasta aquí nos vamos a quedar en el video. Vamos a ver lo que tenemos, lo que nos falta. Falta el detalle, que es pintar esta vista, es muy fácil. El tema está cuando presiono Add Card, ¿no? Ya agregar en una variable que tengo que crear en el blog, que va a mantener los productos, ¿no? Con su contador, cuántos elementos voy agregando. Hacer esa animación de regreso. Luego, bueno, también el contador aumenta cuántos productos voy teniendo. Entrar al cart, pintar todo lo que tengo en mi carrito con el total. Y nada más creo que ahí. Quizás aquí ni siquiera se puede eliminar productos de aquí, ¿no? Qué raro. Quizás podemos agregarle eso, eliminar productos. Sí, no tiene aquí un eliminar. Así que podría agregarle un eliminar y se va el elemento. Y nada más, ¿no? Ahí nos quedaríamos. Entonces, a ver, voy a hacer un cambio de... déjenme un momento que estoy por mostrar en lo que hemos avanzado hoy. A ver, estoy aquí con OBS con bastantes configuraciones, por eso es que me estoy demorando un poco. Creo que aquí está bien. Y a ver, voy a pasar a esta pantalla. ¿Ya pueden verla? Sí, seguramente. Donde es lo que hemos avanzado el día de hoy. Tenemos nuestro listado de productos ya. Ya hemos replicado también los componentes, los paneles, que eso nos costó un poco de trabajo, que es el panel de arriba y el panel de abajo. Con swipe voy a la parte de abajo y hago otro swipe hacia abajo
y regreso al panel, ¿no? Entonces ya tenemos ese movimiento, ¿no? Fácil con Animated Position y nada más. ¿Qué más? Y voy al detalle del elemento, doy un tap y se va con animación, ¿no? Y regresa ahí, ¿no? El desafío está en que ese producto regrese abajo, ¿no? Y que vaya almacenando productos al carrito, ¿no? También armar este layout del diseño fue sencillo porque ya habíamos hecho un widget en el video anterior. Pueden revisarlo. Y pues creo que eso fue todo. Me falta creo que un padding, puede ser, ya lo vi. O no, está bien, creo que está bien. Quizás un spacing, voy a agregarle un spacing al listado. Creo que no están viendo, así que voy a cambiar de pantalla. Transition. A este widget que había creado, Stager Dual View, tiene un parámetro spacing. Voy a ponerle 20. Y ahí está, para que haya un espaciado mayor. Quizás un padding también a la izquierda de 10 y a la derecha de 10. Y ya está. Ahí está, perfecto. Se ve mucho mejor. Le bajo el elevation a 8 para que no se vea tanto. Le puedo bajar incluso. Como el car tiene un shadow color, le voy a poner un black 45. Ahí está, más suave, ¿no? Se ve más elegante. Listo. Vuelvo a la pantalla. Aquí. Y ya estamos. Entonces, gente, nos vemos en el siguiente video para terminar este challenge, ¿no? Me pueden dejar sus comentarios para ver qué les parece este challenge. Y nos vemos.